Ok, con este gráfico que está acá voy a explicar lo que sería vectores en R1, R2 y R3. A ver si puedo explicarlos un poco mejor para que me entiendan lo que sería la multiplicación, suma, resta de vectores. ¿Listo? Entonces, ¿qué son vectores en R1? ¿Qué significa vectores en R1? Porque unos tienen una componente, otros dos y otros tres componentes. Entonces piensen en algo. Ustedes son las personas que están aquí en esta habitación. Cada uno de ustedes es esta persona que está en esta habitación, la persona que estoy moviendo acá. ¿Listo? Si yo me acerco a ustedes, así, esta sería su visión de la habitación. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, estarían mirando acá al suelo, la mesita de centro, el sofá que está ahí. Esto sería su visión de la habitación. ¿Ok? Y desde su visión, si ustedes se dan cuenta, hay cosas acá que ustedes ven al frente. Voy a intentar medir como si fuera un plano cartesiano. Desde esta esquina, este va a ser mi punto de medida de toda la habitación. Y voy a intentar medir qué distancia hay entre ese punto y aquí donde comienza este mueble de televisor. Entonces, esta medida desde aquí hasta acá, si ustedes se dan cuenta, sería una medida en una sola dirección. Digamos que hay 2 metros de distancia. Sería en una sola dirección. Entonces, en este caso, esto solo tiene una componente. Es esta medida de acá, 2. Ahora, si ustedes se dan cuenta, yo esto de aquí hasta acá lo puedo llamar como el eje X. Y lo que acabo de hacer fue hacer una medición sobre el eje X, que sería esta de acá. Entonces, este vector es un vector en R1, en una sola dirección. ¿Ok? Ahora, el plano cartesiano como tal, ustedes son quien lo utilizan, lo representan, así que ustedes deciden si el plano cartesiano, digamos, arranca acá o arranca acá, o eso depende de cada uno de ustedes. En este caso yo elegí esta esquina y desde ahí medí. Entonces este sería el eje X. Eso es un vector en R1. Esto que se escribiría un vector en R y arriba se le coloca un 1. Pero esto normalmente se utiliza para decir la dimensión en la que se está midiendo. Entonces en R2 2 dimensiones, R3 3 dimensiones, R4 4 dimensiones. O sea, 4 direcciones de medida. Pero el R1 en realidad se suele colocar como un vector en R. Porque pues con ustedes ya vimos que en los exponentes, cuando el exponente es 1, no se utiliza ese 1 de ahí. Así como yo tengo este vector 2, puedo tener más vectores en R1. Un ejemplo, quiero medir hasta donde finaliza el mueble. Así que estaría midiendo como este verde delgadito de acá. Entonces, este de acá sería otro vector. Voy a decir que ese vector obviamente va a medir más, digamos 5 metros. Por tal motivo, al hacer estas dos medidas, yo puedo saber cuánto mediría ese mueble de lado a lado. Si ustedes se dan cuenta, es fácil saberlo. ¿Por qué? Porque si hasta el borde de acá mide 5 metros y del mismo punto hasta acá mide 2 metros, pues este mueble obligatoriamente tendría que medir 3 metros. ¿Cómo lo supe? Pues el punto final, que fue 5 metros, menos el punto inicial, que fue 2 metros, me da la medida de 3 metros, que sería la diferencia entre los dos vectores. Ok, eso sería la diferencia entre los dos vectores. Y esos serían vectores en R1. Ahora, ¿qué pasa si desde el mismo punto, en este caso si se dan cuenta estoy cambiando de color la pared, en este punto, yo quiero medir, pero no quiero medir solamente hasta acá, quiero medir este punto en específico sobre la pared, el punto donde termina el mueble pero la parte de arriba, así que tendría que medir en dos direcciones distintas. Una de las direcciones sería desplazarme hacia allá, que sería en X, ¿listo? Y otra dirección puede ser desplazarme hacia arriba, que puede ser Y, que es como ustedes normalmente trabajan un plano cartesiano en dos direcciones. Entonces, mi vector iría desde aquí hasta acá. Pero para llegar hasta ahí yo me desplacé por Y y luego me desplacé en X y luego me desplacé en Y. Entonces,
Yo quisiera saber desde mi punto inicial, desde este punto donde arranqué, cuánto mide. Sencillo, pues acá este vector es en en dos dimensiones, o sea, tiene una componente en X y tiene una componente en Y. Voy a inventarme los valores. Digamos que la componente en X es de 4 metros y la componente en Y es de 3 metros. Esto significa vectores en R2. Este numerito de acá arriba me está diciendo que yo tengo dos componentes en el vector. Una medida en un eje X y otra medida en un eje Y. Ahora, ya sacar el tamaño del vector, la dirección, la medida que hay desde este punto hasta el punto rojo, ya ustedes lo sacarían por teorema de Pitágoras, el cual ya expliqué en otro video, que sería 5 metros. O sea que lo que mide desde mi punto de medida hasta acá, donde quería medir, era 5 metros. Y lo puedo saber utilizando estas dos medidas, utilizando X y utilizando Y como vectores de R2. Ahora, en esta misma habitación, resulta que voy a alejarme un poquito. Voy a mirarlo desde acá arribita. Voy a alejarme un poquito más para que ustedes más o menos me entiendan. Resulta que en la habitación ahora quiero un punto que no esté sobre la pared, que se llamaría un punto en el espacio. Cuando quedan sobre una pared o quedan sobre el piso, eso significan puntos en un plano. Un ejemplo, si yo digo que quiero medir acá hasta donde está esta pata que estoy apuntando acá, pues también sería un vector en el plano, porque yo puedo llegar a ese punto midiendo solo en dos direcciones, una hacia acá, y entonces yo me desplazaría, puede ser por acá uno, y me desplazaría por acá otro, y tendría un solo vector desde acá hasta el punto, y todo eso quedó en el plano. Pero ¿qué pasa si lo que quiero medir es, un ejemplo, su cabeza? ¿A qué? Voy a ponerlos por acá, y voy a colocar en esta habitación, ¿qué representaría o hacia dónde tendría que medir para llegar a su cabeza? Entonces, si ustedes se dan cuenta, mi punto objetivo va a ser este de acá. Y para llegar a ese punto, yo tendría que desplazarme en tres direcciones. Una hacia acá, la voy a colocar en negro, como plano cartesiano. Entonces me tendría que desplazar hacia acá, tendría que desplazarme hacia acá y tendría que desplazarme hacia arriba. Si ustedes se dan cuenta, entonces voy a empezar desplazándome hacia acá, una dirección. De ahí me desplazaría por el suelo hasta acá, dos direcciones. Y de ahí me desplazaría hacia arriba, que serían tres direcciones. Y el vector resultante tendría que ser desde mi punto inicial hasta su cabeza. Si ustedes se dan cuenta, por la posición en la que me encuentro mirando, pareciese que el vector rojo es el más pequeño, pero en realidad sería el más grande de todos estos vectores, porque sería el que va desde allá, desde la esquina, hasta su cabeza. Pero entonces, aquí yo tengo un vector en X, en Y y en Z. O sea que este vector quedaría representado por tres componentes. Voy a decir que esta verde fueron 2 metros, entonces sería 2. Acá fueron 3 metros, 3. Y su altura, digamos que ustedes son muy altos y miden 2 metros también. Y acá otros 2 metros. Acá no le voy a colocar metros, solamente las componentes. Entonces tengo una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. Entonces significa que yo me estoy moviendo acá en R3, o sea en tres dimensiones, porque tuve que moverme en tres ejes distintos para llegar desde ese punto hasta su cabeza. Para que lo vean de forma distinta, si se acuerdan cómo quedaron, el rojo, que era el que se veía más cortico en realidad, si yo me muevo hasta acá, si se dan cuenta, ese rojo habría sido esta distancia desde aquí hasta su cabeza. El verde habría sido desde aquí hasta acá, que era donde estaban parados. El amarillo desde acá por el suelo hasta donde estaban, y el azul sería su altura.
Entonces, si se dan cuenta, el rojo era el más grande de todos. El problema es que cuando se ve en 3 dimensiones es un poco más difícil de ver. Pero eso sería un vector en R3. Ahora, cuando yo tengo ese plano cartesiano, voy a colocar acá mi plano cartesiano en R3. Acá hay un X, acá hay un Y y un Z. Pero ¿qué significarían los negativos? Los negativos solo significarían el X saldría de la habitación, si se dan cuenta. Y o Y saldría de la habitación. Y el Z sería hacia abajo. Por allá hacia abajo. ¿Listo? Ese sería Z. Esos negativos no significa que simplemente sean medidas negativas. Yo puedo medir también 3 metros pero hacia afuera. Significa que están al lado contrario de donde yo estoy midiendo. O sea, en este caso mi punto elegido como punto 0 fue este. ¿Listo? Entonces, eso es lo que significan los vectores en R1, R2 y R3. Ahora, cuando yo hablaba de la multiplicación de vectores, entonces voy a hacer acá. Si yo tengo un vector en R1, este de acá, que sería solo en X, y yo tengo un vector pequeñito por acá, digamos, un vector desde acá hasta donde comenzaba el armario. Y me dicen que repita esa distancia, digamos acá hay 2 metros, y yo la repito 3 veces, tran, tran. Pues por obvias razones la distancia que me queda en R1 acá sería de 6 metros. Pero esa multiplicación es muy fácil de hacer ahí porque están en la misma dirección. Ahora, cuando ustedes hacen en R2, aquí me voy a acercar un poquitico. Entonces voy a acercarme un tris hacia acá. Listo. Entonces, en R2, que sería la pared, voy a quitarlos a ustedes del frente y los voy a colocar acá. ¿Listo? Cuando ustedes están hablando en R2, voy a mover para acá. Eso. En R2 sería en 2 direcciones de medida. Entonces voy a irme para acá y voy a irme hacia acá. Y voy a colocar el vector que habíamos hablado de acá hasta acá y otro vector por el que voy a multiplicar. Son 2 números los que voy a multiplicar. Entonces voy a colocar otro vector acá. Uno me está indicando desde mi punto de medida hasta acá del borde y el otro me está indicando desde mi punto de medida hasta acá. Pero entonces cuando los multiplico, lamentablemente yo no puedo multiplicarlos simplemente como números. ¿Por qué? Porque es que este de acá está compuesto por 2 medidas distintas. Una medida en X y otra medida en Y. Y el azul también está compuesto por 2 medidas distintas. Una en X y una en Y. Entonces, su multiplicación entre vectores tendrá que ser solamente entre las unidades que coinciden. O sea, los 2X y los 2Y. Entonces voy a inventarme acá coordenadas. Voy a decir que el vector A, que es el azul, y el otro es el vector B, tiene coordenadas 2 metros en X y 3 metros en Y. Y el vector rojo tiene coordenadas 5 metros en X. Voy a colocar ese metros por fuera. 5 metros en X. Y va a tener solo 2 metros en Y. Si se dan cuenta, es más bajito que el de acá. ¿Cómo se haría entonces el producto punto? El producto punto solo se podría hacer multiplicando entre las coordenadas que me coinciden. Esta X con esta X de acá. Entonces eso me daría 2 por 5. ¿Listo? Más las otras dos componentes que serían las coordenadas Y. Este de acá y este de acá son las que coinciden entre ellas. Entonces acá sería 3 por 2. 2 por 5 casi siempre es 10. Más 3 por 2, 6. 2 más 6, 16. Ahora, este de acá se conoce, o yo se los dije ayer, como el producto escalar. ¿Listo? Pero ¿qué es ese 16? ¿Dónde quedaría representado ese 16? Para poder hacer eso, entonces, voy a borrar un poco acá. ¿Listo? Voy a colocar mi plano cartesiano de nuevo desde acá,
y voy a colocar mis dos vectores. Un vector iba hasta acá y el otro vector iba hasta acá. ¿Listo? Si yo trazara una recta perpendicular completando un triángulo desde el vector azul hasta el vector rojo, esta distancia que me quedó acá sería lo que se llama la proyección de A en B. Este es A y este es B. Hagan de cuenta que ustedes acá arriba colocaron una linterna que está botando luz así. Por tal motivo, este negrito de acá es la sombra que produce el vector azul en el vector rojo. Entonces, este vector que quedó acá, este negrito de acá, es el que me quedó en la misma dirección del B. Por lo tanto, cuando me dicen A cruz B o A producto por B, yo voy a coger este vector negro y lo voy a multiplicar o lo voy a repetir tantas veces como mida B. Les recuerdo que acá B tiene unas coordenadas que son 3 y 2 hacia arriba. Si yo sacara por teorema de Pitágoras, entonces me daría que la norma de B, o el tamaño de B, sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, o sea que esto sería igual a la raíz cuadrada de 9 más 4, o sea que esto sería la raíz cuadrada de 13, que sería aproximadamente 3, algo, no sé cuánto está exactamente, pero como les digo, si es un número irracional es preferible dejarlo como raíz. Pero voy a tomar en cuenta que da 3 punto algo. Significa que este vector negro debo repetirlo. Voy a redondear acá las cifras diciendo que esto daba. Entonces esto sería 3.6. Significa que yo voy a coger este vector negro, que fue la proyección de A en B, y lo voy a repetir 3.6 veces. O sea, la última es más pequeñita. Y ese vector completo que me quedó de aquí hasta acá es el que va a medir 16. Eso sería la multiplicación entre vectores. Pero como ustedes se dan cuenta, lo único que pasa es que como está compuestos por dos dimensiones, por dos direcciones, entonces a mí me toca multiplicar entre componentes por aparte. Eso es un vector en dos dimensiones. En la siguiente les explico cómo sería el producto para un vector en tres dimensiones, que sería tener dos vectores, un ejemplo, uno desde donde está el punto de medida hasta su cabeza, y otro que puede ser, digamos, desde este punto hasta uno de los cojines, o hasta el borde de acá arriba del sofá. Si ustedes se dan cuenta, aunque parece que estuvieran sobre el suelo, si yo miro esta imagen así tridimensionalmente, ¿listo? Uno de los vectores, que es el que va desde la esquina hasta la cabeza, ¿listo? Si se dan cuenta, está levantado del suelo. Y el que va desde la esquina hasta el sofá también está a una distancia del suelo. Entonces, en los dos yo tengo que medir en tres direcciones. Una dirección, dos direcciones y luego tres direcciones para llegar ahí. Y en el otro tendría que medir una dirección, dos direcciones y luego tres direcciones para llegar ahí. Así que me tocaría hacer el producto punto. Voy a decir que el producto punto acá entre A y B sería, estamos hablando de dos vectores que tienen componentes X, Y y Z. Perdón, acá es Y. Entonces yo tendría que hacer el producto punto entre estos dos. La forma de hacerlo sería exactamente lo mismo, componente a componente. Entonces voy a inventarme los datos. A voy a decir que es 2,4,2 y B va a ser 3,5,1. Y para poder sacar la multiplicación de esto, el producto punto sería lo mismo, 2 por 3 más 4 por 5 más 2 por 1. 2 por 3, 6, más 5 por 4, 20, más 2 por 1, 2, o sea 28. Aquí es un poquito más difícil explicarles la proyección, pero en realidad es exactamente lo mismo. Si yo sacara una línea de este azul hasta el negro, hasta el rojo, perdón, este que me queda acá, sería la proyección de A
del vector A en el vector B. Y este es el que yo repetiría tantas veces como mida B, y es el que me debería dar 28. ¿Listo? Pero para no enredarlos con el dibujo, es exactamente lo mismo, es la proyección. Eso es el producto punto.